bendiga, bienvenidos. A ver, vamos a estar compartiendo el link para que se puedan conectar. A ver ahí. Ay, todavía no quedó el link. A ver. No, todavía no. Ahí. A ver. Ahí estamos bien. Ahí estamos bien. Dios les bendiga, bienvenidos. Bueno, aunque todavía no se ha conectado nadie, vamos a estar compartiendo el link para que se puedan conectar. Amén. Amén, gloria a Dios. ¿Ahí quedó bien? Sí, ahí quedó bien. A ver, para que corra Hacía un un ratito poquito. que estábamos. A ver que corra un poquito más, fíjate. No, ahí está bien ahí. ¿Ahí? Sí, está bien. ¿Movió mucho? No, está bien. Buah. Es un problema que tenemos con el Zoom, cada vez que vamos a conectarnos para... No sé qué toco, no sé, o no sé, un problema de, no sé, como que aparece un zoom en el momento que ponemos transmitir en vivo y en las pantallas acá de la computadora y del celular de mi esposa nos aparece como que sale uno solo, entonces no sé qué es lo que tocamos o lo que yo toco, no sé. Pero bueno, contentos de poder estar un miércoles más compartiendo con ustedes, como decimos siempre, lo más lindo, la palabra del Señor, compartiendo juntos este momento para poder recibir la palabra que tenemos de parte del Señor para tu vida. Amén. Así que bueno, contentazo de poder estar un miércoles más. Amén. Y poder compartir con cada uno de ustedes que se conectan todos los miércoles. Amén. Aquellos hermanos que todos los miércoles se están conectando y nos dejan sus mensajes, saludos, la verdad que una bendición. Y aquellos que nos ven en diferido también, vaya para ellos un saludo grande, un abrazo grande, que Dios les súper bendiga. Amén. Vamos a dar unos minutitos mientras se conectan los hermanos. Estamos compartiendo el link también. Y hoy tenemos un mensaje muy lindo de parte del Señor y hasta me atrevería a decir que vamos a abrir un poco, no debate, un debate no, pero sí me atrevería a decir que vamos a abrir para formular algunas preguntas para que aquellos que estén conectados nos puedan responder algunas. Que puedan estar interactuando con nosotros. Amén. Así que vamos a tomar 2 segunditos nomás mientras se conectan algunos hermanos. Ya mi suegra está conectada, no veo quién más está conectado. Matilde. Matilde, Dios te bendiga, Matilde, mi suegra también. A ver. No sé, no veo. No veo. Yo no veo. Si pueden mandar un saludito escrito, así nosotros lo podemos ver. Porque estas ventanas están un poco gastadas ya. Estamos un poco chicatos. Pero contentos de poder estar un miércoles más compartiendo con ustedes. Amén, de estar juntos. Así que... Sí, Matilde es que lo está viendo. Dios te bendiga, Matilde. Dios te bendiga, Matilde. Dios te bendiga, qué lindo. Bueno, ya contento y ansioso por compartir con ustedes la palabra del Señor, que sabemos que va a ser de bendición para tu vida. Amén. Dame un segundo, voy a tomar este mate. ¡Wow! ¡Qué rico! Y con el frío que hace, poder compartir un matecito, está muy lindo. Poné allí de dónde nos están mirando, a medida que se vayan conectando, de dónde nos están viendo. Matilde creo que es de la zona de Buceo. No, Malvin. Malvin. Maimbe. ¿No? Mi suegra es de Buceo, pero la tenemos acá al lado en la otra habitación que nos vino a visitar. Adiós, suegra. Bueno, contentos. Ya se nos acerca la fecha para poder estar trabajando para poder conseguir el salón, poder conseguir el lugar donde vamos a estar alquilando para tener la apertura del ministerio, de la iglesia. La verdad que es una bendición. Ayer martes también pudimos compartir junto con mi esposa un mensaje lindo. La verdad que muchos hermanos no pudieron estar arrimándose, el tiempo, la inclemencia del tiempo, otros también por temas de enfermedad, de salud, se entiende, hay que cuidarse de estos fríos, de la humedad, por la gripe y un montón de cosas más, ¿ven?
también avisarles que, bueno, avisarles, no, contarles si han estado viendo los informativos, las cosas que están pasando. Ayer fue un terremoto grande en Japón, 13 personas muertas hubieron allí en Japón, tenemos que estar orando. La guerra en Medio Oriente que parece no tener fin, cada vez se intensifican más los ataques. Irán atacando varios países, Israel atacando a otros países también, Estados Unidos sigue con el bombardeo de Irán. Tremendo lo que está pasando. Pestes, inundaciones, incendios, tornados. Véanlo ustedes en el informativo, véanlo. Y van a ver que todo eso que está pasando, todo lo que estamos viendo con nuestros propios ojos, que lo están dando los noticieros, son cosas que estaban escritas, están escritas, y Mateo 24 Jesús lo deja bien claro, que son señales antes del fin. Y hablando con muchos hermanos, cuando hablamos de señales antes del fin, de las cosas que están pasando, cuando hablamos del rato de la iglesia, muchos hermanos como que se asustan, muchos hermanos como que quedan alertados, y está bueno estar alertado, pero no asustarse, porque yo te voy a decir, cuando uno se asusta por todas estas cosas que están pasando, es porque no está preparado para la venida del Señor, para el rapto de la iglesia. Estas son señales que a nosotros nos tienen que, más allá de todo lo que está poniendo, que es triste, a nosotros como iglesia nos tienen que poner contentos, que sabemos que Cristo viene por su iglesia, y esas son señales bien claras de que Él viene por su iglesia, ¿verdad? De que se está cumpliendo la palabra. Pero aquellos que no están preparados, aquellos que tienen una vida desordenada, aquellos que no están viviendo conforme a la palabra y a la voluntad del Señor, son los que se preocupan porque saben que están desalineados, que están desarreglados con la palabra, y que si suena esa trompeta, que si viene Cristo en el rato de la iglesia a buscar a su amada, ellos serían de la mitad que se va a quedar. Uno será tomado y otro será dejado. Entonces, qué importante que es poder estar atentos, ¿verdad?, a los acontecimientos que estamos viviendo a nivel mundial, a nivel eclesiástico. Cristina Castro está conectada. Dios te bendiga, Cristina, de Ciudad del Plata. Amén. Cristina y Jaime, Dios les bendiga. Que varias veces se conectan y no los vemos, no nos salta como que estuvieran conectados, pero ahí me saltó ahora y la vi conectada. Dios te bendiga, Cristina. Bueno. Y quería saludar a Graciela Barenque, que nos está mirando desde Rivera. Graciela y Yamandú, qué lindo. Dios les bendiga. Dios bendiga. Bueno, tenemos unos cuantos hermanos del interior conectados ya. Dios les bendiga. Bueno, yo quería compartir una palabra que estábamos estudiando y repasándola con mi esposa hoy para compartir con ustedes, sacando varios puntos, ¿verdad? Y algunos importantes que el Señor nos marcaba. Pero antes de ir al versículo, yo te hago esta pregunta, vos que nos estás mirando, te hago esta pregunta. Y podés contestar, podés dejar tu mensaje allí, abrimos debate, por así decir. ¿Es bueno seguir al hombre? ¿Sí o no? Mira, ni siquiera te doy para que pongas, te desplaces mucho escribiendo, sino pones sí o no. ¿Es bueno seguir al hombre? ¿Sí o no? Sabemos lo que dice la Biblia con respecto a seguir el hombre, pero ¿qué pensás vos? ¿Qué decís vos de seguir al hombre? ¿Qué pregunta, no? Sí, qué pregunta. ¿Qué pregunta? Julio Traba, Dios te bendiga, bendiciones. Está conectado desde Brasil. De allá de la zona de... Pasando San Pablo creo que está él. Sí, pasando, ¿no? San Pablo. Sí. Creo que es pasando San Pablo. Julio, Dios te bendiga. La pregunta es... ¿se debe de seguir al hombre? ¿Es bueno seguir al hombre? ¿Es bueno seguir al hombre? ¿Pueden contestar sí o no? ¿Qué pensás vos con respecto a seguir el hombre? ¿Es bueno? ¿Es malo? Porque es una pregunta con trampa. Pero te damos unos... El pastor es tramposo. El pastor es tramposo. Sonó feo eso. Pero te damos unos segunditos para que analices la pregunta. ¿Es bueno seguir al hombre? ¿Sí o no? Entonces,
vos ahí dejá tu comentario, o pones sí o no, ahí lo vamos a estar leyendo. Placer de escucharlos y verlos. Dios te bendiga, Cristina. Un abrazo grande para vos y para Jaime desde Ciudad del Plata. Amén. Les voy a dar una ayudita. Sí. Les voy a dar una ayudita. Tiene que ver en qué contexto. Tiene que ver en qué contexto. ¿En qué contexto seguimos al hombre? Exactamente. Bueno, ya ahí, si bueno, si ahí ya dijiste mucho. No, pero si es bueno o si es malo, según el contexto, ¿no? Claro. Tiene que ver, esta pregunta tiene que ver con la palabra que vamos a compartir hoy. Creo que te conocen porque ninguno contestó. Yo he escuchado varias personas que conocen la palabra y que te citan la palabra y te dicen, por ejemplo, no, la Biblia dice, maldito el varón que confía en el varón. Sí, es verdad, la palabra de Dios lo dice, Jeremías 17:5 dice, maldito el varón que confía en el varón. Pero muchas de las personas que te citan ese pasaje solamente te citan el principio del pasaje y no te citan todo el pasaje completo, porque para citarlo hay que citarlo todo completo para ver en qué contexto, como decía la pastora hoy, está dicho ese pasaje, ¿verdad? Y no solamente tomar lo que te conviene. Pero muchas personas dicen, maldito el varón que confía en el varón. Y yo te diría, entonces no existirían los matrimonios. ¿Por qué? Porque el matrimonio, y cuando habla, dice, maldito el varón que confía en el varón, que lo dice Jeremías 17:5, cuando hace mención a varón, habla al género humano, tanto hombre como mujer, ¿verdad? Entonces, cuando dice maldito el varón que confía en el varón, entonces tendríamos que interpretar que no podrían existir los matrimonios, no se podría casar la gente, porque un matrimonio está basado en la confianza. Vos no te podés casar con alguien del cual desconfías. Entonces, si vas a confiar en la persona con la que te casas, entonces si aplicamos como muchos aplican este versículo, ese matrimonio sería maldecido. Porque la Biblia dice, maldito el varón que confía en el varón. Entonces, no me puedo casar con mi esposa porque voy a desconfiar de ella. No, yo tengo que confiar en ella. Nuestra relación matrimonial está basada en la confianza de ambas partes. Ella confía en mí, yo confío en ella, y ahí somos bendecidos. Entonces, no aplicaría tanto el verso de Jeremías 17:5, ¿verdad? ¿Tenemos saludo? No, pero Julio puso una respuesta, puso así: yo creo que seguir al hombre no es lo correcto, porque hoy está muy confuso el sistema religioso, se está manipulando a los congregantes, se ha perdido el temor a Dios. Bueno, sí, es verdad, todo eso es válido. La respuesta es muy válida, pero tenemos que también tener una cintura y tenemos que ser medios quirúrgicos a la hora de desenredar este lío, de desenredar esta palabra, ¿verdad? Porque, te vuelvo a repetir, muchos la interpretan a su propia conveniencia. Y tomando en cuenta lo que te decía recién, que la palabra 17:5 de Jeremías dice, maldito el varón que confía en el varón, entonces no existirían los matrimonios, ya que el matrimonio está basado en la confianza. Entonces, un apóstol, amigo y conocido de nosotros, muy amigo de nosotros, que ya partió con el Señor, está en la gloria eterna. Este apóstol amigo decía, por ejemplo, que mucha gente saca textos de su contexto para crear un pretexto. Y eso lo vemos muy frecuentemente. Gente que saca textos de su contexto para crear su propio pretexto, sus propios argumentos, o acomodar la palabra a su propia conveniencia, ¿verdad? Muchos también te dicen que la misma palabra de Dios te dice, sí, pero la palabra de Dios dice que no es ¿cómo es? De interpretación privada. Sí, es verdad, la palabra dice que ninguna palabra profética de este libro es de interpretación privada, pero ¿en qué contexto vos lo estás diciendo? ¿En qué contexto vos lo estás citando? ¿Verdad? Entonces hay que ser muy quirúrgico a la hora de interpretar este versículo. Por ejemplo, mirá, Jeremías 17:5 dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía
en el hombre. Dice, y pone carne, porque no termina ahí el versículo, sigue, y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Ahí está el verso entero. Entonces, no solamente habla de la confianza, sino que también habla de apartarse y pone de poner carne por brazo, cambiar brazo por carne. ¿Y qué quiere decir cambiar brazo por carne? Porque el verso dice, y pone carne por su brazo. O sea, que cambia el brazo, se refiere, el brazo, te voy a decir qué significa brazo bíblicamente. El brazo significa fuerza, poder o apoyo. Eso significa brazo. Cuando Jeremías 17:5 dice, y cambia, dice, y pone carne por brazo, quiere decir que brazo significa fuerza, poder y apoyo. Quiere decir que cambian la fuerza, el poder y el apoyo por carne. ¿Qué representa la carne? En la Biblia la carne representa, mirá, yo te lo leo acá, naturaleza humana. La carne dice naturaleza humana con todas sus limitaciones y debilidades. Eso representa carne. Quiere decir que cambias el brazo, que representa poder. Dice poder, fuerza y apoyo por limitaciones humanas. Por algo que es de naturaleza humana, con todas sus condiciones y limitaciones. O sea, que estás cambiando el poder de Dios, la gloria de Dios, la confianza en Dios, por algo que está limitado, como lo es el hombre. Dejas de confiar en Dios por confiar en un hombre, entonces, eso quiere decir que vos cambiaste el orden. O sea, pasaste a Dios a segundo plano y pusiste al hombre en primer lugar. Entonces cambiaste la naturaleza de la palabra, cambiaste el orden de la palabra y pusiste en primer lugar algo que no debe estar en primer lugar, porque eso que pusiste está limitado, porque es carne, no es poder de Dios. Eso que pusiste en primer lugar, pusiste un esposo, pusiste un patrón, pusiste un amigo, pusiste un hermano, pusiste algo en primer lugar que le corresponde a Dios. Entonces cuando eso pasa, este que está ocupando el primer lugar, que es carne, puede fallar, de hecho va a fallar, y cuando él falla o ella falla, todo tu mundo se viene abajo, porque vos tenías a una persona metida ahí arriba que pensaste que nunca te iba a fallar, pero te falló, te engañó. Entonces todo tu mundo se desmorona, toda tu confianza se ve saboteada, se ve desmembrada, por así decirlo, ¿verdad? Y entonces después te vuelve a costar volver a confiar en alguien, y mucho más en Dios, porque no has puesto a Dios en ese primer lugar. Entonces, ¿eso qué hace? Termina diciendo el versículo, para apartarse de Jehová. Vos te terminás apartando de Jehová, porque pusiste gente, carne, en el primer lugar y sacaste a Dios del primer lugar. Y vaya a saber en qué lugar de tu vida quedó Dios. Entonces, esa gente que te falló, ya después vos te cuesta volver a creer, a vos te cuesta volver a confiar en las personas, porque los que estaban ahí arriba te fallaron, y ya te fallaron una, te fallaron dos, te fallaron tres, y ya difícilmente vuelvas a confiar en la gente. Y obviamente te has apartado de Dios por tanto daño que has recibido por la confianza en el hombre. Eso se refiere a la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios te dice, maldito el varón que confía en el hombre, te vuelvo a repetir, maldito el varón que confía en el hombre. No dice maldito el varón que confía en el varón, dice maldito el varón, género humano, hombre, mujer. Maldito el hombre o la mujer que confía en el hombre. Amén. Esa es la posición. Sí, decime, ¿verdad? Quería saludar a Pati Sandín. Dios te bendiga, Pati, bienvenida. Y quería leer que puso un comentario, Julio puso, en cuanto al matrimonio, debemos estar sujetos uno al otro para poder mantener un matrimonio coherente. Amén. Pero de hecho hay muchos matrimonios que fallan. Aún así, con todo eso que dice Julio, hay muchos matrimonios que fallan y se divorcian y van por el primero, segunda anuncia, tercera anuncia, y hay personas que se han casado y divorciado varias veces. O sea que todo esto que él dice es válido, sí, pero muchas veces falla. Porque el primer lugar en nuestro corazón tiene que ser Dios, porque Él
es el que nunca nos va a fallar. Él nunca nos va a traicionar. Él nunca nos va a engañar ni nos va a abandonar. Entonces nuestra confianza en Dios, que está en primer lugar en nuestro corazón, se va a ver intacta. De ahí para abajo, de Él para abajo, que lo ocupen familiares, amigos, compañeros, que te pueden fallar, no sería tanto el problema, porque quien está en primer lugar es el que nunca te va a fallar, y ese es Dios. Ahora, eso aclarando un poco con los que dicen, yo no confío en el hombre, yo no... Bueno, pero la pregunta inicial que yo te hice hoy no es de confianza, sino de seguir. Así que, ¿pero por qué hablé de confianza? Porque muchos te sacan este versículo para decirte para no seguir al hombre. Y la pregunta inicial fue, ¿es bueno seguir al hombre? ¿Sí o no? ¿Es bíblico seguir al hombre? ¿Dios nos manda a seguir al hombre? ¿Qué decís vos? Me voy a tomar un mate mientras te la dejo picando ahí. ¿Tenemos algún saludo? No, ya lo estoy escribiendo. Es bueno seguir al hombre, lo estoy escribiendo. Esa es la pregunta inicial. ¿Es bueno, sí o no, seguir al hombre? Es más, te la complico un poquito más. ¿Es bíblico seguir al hombre? ¿Sí o no? ¿Está dentro de la palabra de Dios seguir al hombre? Si conoces la palabra, ya conozco tu respuesta. Vamos a dar un mate a mi esposa. Claro. Bueno, ahí tenemos un mensaje de Julio. A ver qué puso Julio. A ver, ¿te salta ahí el mensaje? Dice, Dios no manda a seguir a hombre ninguno. Bien, Julio pone, Dios no manda a seguir a hombre ninguno. Bien. A ver, ¿qué más tenemos? No. Respetamos la opinión de todos. Amén. Respetamos la opinión de cada uno. Lo estoy escribiendo para que puedan, después los que entren después, bien, lo puedan ver y puedan responder también. Bien, bueno, para ir aclarando un poco este lío que armamos sanamente, en una buena, la palabra de Dios nos enseña, por ejemplo, el pueblo de Israel cuando fue liberado de Egipto tuvieron que seguir a Moisés, porque Moisés era el libertador. En el libro de Jueces, Dios levantaba, porque Israel era el único pueblo que no tenía rey, porque Dios levantaba jueces. Por eso está el libro de Jueces. Dios levantaba jueces, como lo fue Sansón, como lo fue Gedeón, como lo fueron varios, que están escritos allí en el libro, para liberar al pueblo de la garra de sus enemigos. ¿Por qué? Porque el pueblo cometía errores, cometía pecado, entonces Dios levantaba un juez para no levantar un rey. Pero llegó un momento que el pueblo pidió rey como tenían todas las naciones de la tierra. Entonces Dios les dio el primer rey, que fue Saúl, que fue un rey conforme al corazón del pueblo, pero no conforme al corazón de Dios. Ojo ahí. Pero ahí nos estamos yendo por otro lado. Dios siempre puso hombres de fe. Dios siempre puso hombres para que nosotros sigamos en la fe, para que nosotros le sigamos en la fe. Amén. ¿Y es bíblico seguir hombre? Bueno, es bíblico seguir al hombre cuando está ajustado a la palabra de Dios. Y lo vamos a ver con la palabra de Dios. Recién Julio puso que no es bíblico, que no se debe de seguir al hombre. Bueno, por ejemplo, si vamos a Lucas capítulo 22, versículo 10, por ejemplo, en adelante, vamos a ver, por ejemplo, cuando Jesús se acercaba a la fecha de crucifixión, lo iban a matar, lo tenían que crucificar, y Jesús anhelaba y deseaba pasar la última Pascua con los discípulos. Entonces entró a la ciudad, dice la palabra, y mandó a Pedro y a Juan a que le buscaran un lugar donde preparar la Pascua. Entonces, una de las señales claras que le dio Jesús fue la siguiente. Lucas 22, verso 10, Jesús le dijo a Pedro y a Juan. Él les dijo, he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle. Mirá la orden de Jesús. Sigan a ese hombre. Sigan a ese hombre. Seguidle hasta la casa donde entrare. Y decid al padre de familia, o sea, de esa casa, cuando lleguen a la casa donde el hombre entre, el hombre del cántaro entra, hablen con el padre de familia. Y decida al padre de familia de esa casa, el maestro te dice. Y ahí les manda a decir todo lo que Jesús mandaba a decir. Ahora,
Veamos la palabra de Dios. En el libro de Corintios la palabra de Dios nos enseña bien clarito lo siguiente. El hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios porque se han de discernir espiritualmente. Así dice la palabra de Dios. Quiere decir que todo esto que te acabo de leer tiene, más allá de un contexto histórico, tiene un contexto espiritual. Porque la palabra de Dios es espíritu. Entonces, esto que te acabo de leer no es metafórico, sino que es un paralelo espiritual. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Cuando Jesús le dijo, cuando entren a la ciudad, les va a salir al encuentro un hombre que lleva un cántaro. A ese hombre síganlo. En aquel tiempo los hombres no llevaban cántaros. Quienes llevaban cántaros eran las mujeres. Y en los cántaros se llevaban 3 tipos de líquidos, nada más. Aceite, vino o agua. Era lo único que se podía llevar en los cántaros, ¿verdad? Aceite, vino o agua. Entonces, Jesús le dijo, cuando salgan de la ciudad les va a salir al encuentro un hombre que lleva un cántaro. Así que no era normal y no era habitual ver a un hombre llevar un cántaro. Así que la señal era bien clara. Al hombre que vean llevando un cántaro, a ese hombre síganlo. ¿Por qué? Porque él los va a guiar hasta una casa. Y cuando lleguen a esa casa, hablen con el padre de familia. Así les dijo Jesús. Ahora bien, te dije que el cántaro podía llevar aceite, agua o vino, ¿verdad? Lo que cualquiera de las 3 representa la unción, que son diferentes tipos de unción. El agua representa una unción, el vino representa otra unción y el aceite representa otra unción. Pero lo que estaba queriendo Jesús decirle es, cuando salgan a la ciudad, cuando lleguen a la ciudad, les va a salir al encuentro un hombre ungido. A ese hombre ungido, síganlo hasta la casa que entre, y en la casa donde entren, hablen con el padre de familia. Ni siquiera les dijo, hablen con el hombre del cántaro. Les dijo, hablen con el padre de la casa, con el jefe de la casa. Así que yo te voy a enseñar esto en esta noche. Tu pastor es el hombre del cántaro. Vos que congregás en otro lugar, o vos si estás congregando con nosotros, bueno, tu pastor soy yo, soy el hombre del cántaro. ¿Qué quiere decir es el hombre del cántaro? El hombre del cántaro es aquel que lleva el cántaro, que lleva la unción, ¿verdad? Para compartirla contigo. Ahora, cuando vos llegás a donde yo estoy, en este caso Ministerio Cueva de Adulán, que es la casa donde vos vas a entrar, ¿verdad? Cuando vos entras a esta casa, no hablas conmigo, hablas con el padre de familia, que es él. El padre de familia es el Señor. Amén. Tus tratos son con él, no conmigo. Yo solamente te llevo y te guío hasta donde vos tenés que venir para hablar con él. ¿Se entiende? Por eso es importante seguir al hombre del cántaro. Por eso es importante seguir a quien tiene la unción. ¿Por qué? Porque Dios lo ha determinado de esa forma, porque Dios ha señalado de esta manera que tenía que ser así. Hay hombres del cántaro allá afuera, hay hombres que tienen el cántaro corrompido, bueno, eso será otro tema. Hay hombres que han desvirtuado lo que hay en el cántaro, eso es otra historia. Cada uno tendrá que rendir cuenta delante del Señor. Cada uno tendrá que dar cuenta al Señor de lo que está haciendo con lo que lleva en el cántaro y de qué está haciendo con la gente que lo sigue. Eso son 2 problemas aparte, eso es otro tema aparte que no nos compete a nosotros ahora meternos en ese terreno. Pero si vos tenés tu pastor, si vos tenés al hombre del cántaro cerca tuyo, el hombre que Dios te ha dicho que siga, si el que te salió al encuentro fui yo, o el que te salió al encuentro fue el pastor donde vos congregás, seguilo. Seguilo, no por quién es él, sino por la unción que él lleva, el cántaro, la unción que Dios ha puesto sobre él. Seguí al hombre de la unción, porque él es el que te va a llevar y el que te va a guiar a donde está la palabra del Señor. Eso es importantísimo. Alejandro Campero pone amén, Dios te bendiga, Ale. Entonces, es importante que vos puedas seguir a tu pastor, y es importante, ¿por qué? Porque vienen momentos difíciles. Y mentira que vos te llenás de Dios por internet, mentira que vos te llenás de Dios. Está bueno mirar una prédica por internet, está bueno seguir algún consejo por internet, pero el hombre del cántaro que vos tenés al lado es el que te va a aconsejar cuando no tengas internet, es el que te va a aconsejar cuando vos estés desanimado, es el que te va a poner el hombro para que vos llores, porque el internet, el teléfono, la computadora no te pone el hombro para llorar. De hecho, capaz que el hombre que vos ves todos los días por internet ni te conoce ni sabe nada de tu vida,
vida, pero tu pastor, que es el hombre de la unción que Dios ha puesto al lado tuyo para que vos lo sigas, ese es el que te conoce, ese es el que ora por vos, ese es el que se desvela por vos, ese es el que ora por tu familia, ese es el que clama a Dios y pide al Señor que te bendiga todos los días. Entonces vos tenés que seguir a ese hombre, porque Él es el que te lleva a la presencia del Señor. Amén. Tenemos saludos. Quería saludar a Rosa Cantera. Dios te bendiga, hermana, de ahí de Canelones, ¿no, Rosa? Dios te bendiga. Amén. Y quería leer un mensajito que pasó Pati, puso: yo creo que debemos ver si el hombre da fruto de Cristo, si su fruto revela a Cristo y va alineado a la palabra, si es bíblico. Pablo dijo: ser imitadores de mí como yo de Cristo. Amén. Amén. Y tenemos Sheila e Israel se conectaron. Dios les bendiga. Amén. Ellos son de Progreso. De Progreso. Y congregan con nosotros. Amén. Dios le bendiga. Claro, claro. Hay muchos pasajes, como puso Pati, como ha puesto también, ¿cómo es? El hermano de Brasil, ¿cómo es? Julio. Como ha puesto Julio, como ha puesto Pati, como ha puesto también Pablo. Hay muchos pasajes después para analizar y para desglosar y un montón de cosas más que tienen que ver con esto también, ¿verdad? Pero es como te decía recién, lo que haga cada hombre del cántaro con la unción que lleva adentro, con el cántaro, con lo que tiene dentro del cántaro, eso es otro tema, que después otro día capaz que lo toquemos. Pero es verdad que tenemos que estar atentos si el hombre está dando los frutos, si el hombre... Pero al momento que el Señor te lo puso delante, al momento que el Señor te dijo, el hombre del cántaro que te salga al encuentro, a ese seguirlo. Entonces la señal es clara. Yo no creo que haya muchos hombres ungidos. Vos salís a la calle y no creo que esté lleno de ungidos, ¿verdad? Entonces el ungido que te ha salido al encuentro, el hombre que Dios ha puesto para que vos sigas, estoy seguro que es de parte de Dios. Ese no te lo puso el diablo, ese te lo puso el Señor. Entonces es un principio bíblico, ¿verdad? Aquellos que dicen que no se puede seguir al hombre, bueno, Dios te manda a seguir al hombre. Dios ha puesto hombres para que sigan, para que el pueblo los siga, para que el pueblo los encamine, para que darles dirección al pueblo a través de estos hombres. Ha puesto hombres de fe para que bendigan al pueblo de Israel. Entonces, no es antibíblico seguirlo. Que hagan cosas antibíblicas después, eso es otra historia. Y de eso está lleno. Hombres que se han equivocado, hombres que han fallado. No, quédate tranquilo que no te fallan a vos, le fallan primero al Señor. Primero le están fallando a Dios y por ende te van a fallar a vos también. Pero Dios les va a pedir cuenta. Si vos estás viendo que el hombre del cántaro que vos estás siguiendo está haciendo cosas que no debe, que no corresponden, todo lo demás, y bueno, será hora de pedirle dirección al Señor, será hora de que le tengas que pedir al Espíritu Santo que te guíe, que te muestre qué tenés que hacer, qué decisiones tenés que tomar. Eso también es sabio y es prudente, ¿verdad? Amén, porque si no se me va el mensaje y a mí no me sale en el celular. Cristina Castro puso: amén, usted es el hombre del cántaro que debo de seguir. O así leí, porque se fue el mensaje. Y Graciela nos pone: gran palabra, necesitamos de palabra de hombre que esté a nuestro lado. Amén. 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 Dios les bendiga. Graciela. Graciela de Rivera. Graciela de Rivera. Amén. Graciela, bien, qué lindo. Qué lindo. En cualquier momento los vamos a ir a visitar. Andamos con ganas de ir por Rivera, así que en cualquier momento Graciela y Yamandú les vamos a ir a visitar y vamos a comer eso que le mandó el médico a Yamandú. Qué importante que es para nosotros poder seguir el hombre del cántaro. Amén. Obviamente cuando la palabra, obviamente cuando el Espíritu Santo te manda a seguir a una persona, es porque el Espíritu Santo lo ha preparado, es porque Dios ha puesto de su unción sobre ese hombre, es porque Dios ha puesto de su poder sobre ese varón para que pueda guiar al pueblo, para que pueda direccionar al pueblo, aconsejar al pueblo y pastorear al pueblo. Obviamente que si el Señor te dice seguilo, es por esa condición. Dios nunca te va a decir seguí a este otro que es un chanta, seguí a aquel otro que es un esquilador. Dios nunca te va a decir eso.
A veces nosotros nos metemos en camisa de 11 varas por no escuchar la palabra de Dios, sino que miramos nuestra propia conveniencia. Entonces, no me conviene congregarme ahí porque me queda cerca, porque esto, porque aquello. Y no doy nombre de nadie ni de nada, no era el terreno que quería ir, no es la palabra que quiero compartir, pero se da porque viene todo emparejado. Pero la palabra de Dios también nos enseña en el libro de Deuteronomio que Dios escoge el lugar donde nosotros debemos de congregar y que nosotros debemos de buscarlo. O sea, el lugar lo elige Dios, pero es tarea nuestra buscarlo. Eso está en Deuteronomio. Dice, el lugar que yo escogiere, ese buscarás y allí irás. Dice, o sea, Dios ya escogió un lugar para el cual yo debo de ir y congregar, pero mi tarea es buscarlo. Entonces, ¿cómo lo busco? En el Espíritu, buscando la guía del Espíritu, buscando la dirección, buscando la palabra, orando, y el Señor me va a confirmar y me va a mostrar cuál sea el lugar. Amén. Siempre Dios te va a llevar al lugar que vos necesitas ir y no al que vos querés ir, porque es una gran diferencia el que necesitas ir y al que vos querés ir. Claro, ¿verdad? muchas veces queremos ir al lugar donde esté todo color de rosas, que no se exija nada, que no reconozcan que tenemos algún pecado. Hay iglesias donde se habla del pecado y ya no queremos ir. O nos digan que tenemos que renunciar a ciertas cosas. Esto no va dentro de la palabra, pero hay iglesias que de repente están tocando en el altar y están en pecado, y para que la gente no se vaya, siguen en esa condición. Entonces, claro, ahí serviría ir a la iglesia en esa condición. Por un tema de conveniencia. Si vos sos el que está tocando, pero en realidad Dios no es así. Tenés que estar en un lugar donde un verdadero amigo te dice las cosas como son. Dice la palabra de Dios que Él al que ama lo corrige, y dice que lo corrige con vara. Y la vara es la palabra. A veces viene palabra si no, que no nos serían gusta. como hijos bastardos, ¿no? Y vos Sí. a tus hijos los amás y los corregís para que no se equivoquen. Sí, es verdad. De verdad. Quería leer que acá la Pati nos pone, llévenme a Rivera. Y Graciela nos pone puertas abiertas para el momento. Dios nos ofrezca esa bendición. Amén. Graciela, Gloria a Dios. Dios te bendiga. Y el pastor Walkowski. Pastor Buenas Walikowski. tardes, pastor, y Dios nos bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga, pastor. Y tu familia también. Qué lindo. Bueno, en resumidas palabras quería compartir este mensaje con mi esposa. Queríamos dejarle este mensaje de la importancia de seguir al hombre del cántaro. El hombre del cántaro, atesora esta palabra en tu corazón. El hombre del cántaro es el pastor que Dios ha puesto delante de ti para que tú lo sigas. Ahora, que sigas al hombre del cántaro no quiere decir que tu confianza tiene que estar puesta en el hombre del cántaro, porque el hombre del cántaro te puede fallar. El hombre del cántaro te puede lastimar, porque sigue siendo hombre, ¿verdad? Sigue siendo un hombre que se puede equivocar y sigue estando limitado a cuestiones humanas. Por eso la palabra de Dios deja bien claro ahí en Lucas 22:10, donde Jesús le dice a Pedro y a Juan, le dice, sigan al hombre del cántaro y a la casa donde entrare, hablen con el padre de familia. O sea, ni siquiera hablen con el hombre del cántaro, traten sus asuntos personales con el padre de familia. Y el padre de familia es el Señor. Él es el padre de familia. Yo puedo ser el hombre del cántaro que Dios ha puesto para que vos sigas. Pero mi trabajo, mi tarea como hombre de cántaro es guiarte a donde está el padre de familia, a través de la palabra, a través de mis ejemplos, a través de mi vida. Dios usa mi vida para guiarte, para que vos sigas, para que vos llegues a hablar con el padre de familia. Mi tarea como pastor, mi tarea como hombre del cántaro es hacer que vos conozcas la verdad, es hacer que vos vivas la verdad, es apoyarte, es ayudarte, es orar, es pelear codo a codo contigo, es estar ahí, es defenderte, amén, es tenerte cubierto en oración, es siempre tenerte alimentado con la palabra. Esas son tareas del hombre del cántaro. Pero vos tenés otras cosas que aclarar con el padre de familia, y el padre de familia es él. Amén. Yo también tengo que ir y hablar con el padre de familia. Es mi trabajo, es mi tarea, y yo dependo del padre de familia. Todos dependemos del padre de familia. Pero hay hombres, hay personas que idolatran a sus pastores. Escuchen lo que les voy a decir. Hay personas que idolatran a sus pastores, y los pastores fallan, los pastores caen, los pastores tropiezan, pero los pastores rinden cuenta con Dios. Pero la congregación se ve lastimada, la congregación muchas veces, cuando el hombre
del cántaro falla, cuando el pastor falla, la congregación queda dispersa. La congregación queda confundida, la congregación queda lastimada, lesionada, ¿verdad? Entonces cuesta mucho después ir a otro lugar, buscar otro lugar y volver a confiar en el hombre del cántaro de ese lugar. ¿Por qué? Porque tu confianza estaba puesta en el hombre y no en Dios. Acordate lo que te decía hoy, Jeremías 17:15, maldito el varón que confía en el varón. Pero, y dice, y que pone carne por su brazo, o sea, que cambia la fuerza, el poder y el apoyo de Dios por cuestiones humanas, por naturaleza humana, que está limitada en todas sus condiciones. Entonces, cuando vos sacás a Dios del primer lugar de tu vida y ponés al pastor, o ponés a un padre, o ponés a tu mujer, o ponés a un hijo, o ponés, yo que sé a quién ponés en primer lugar de tu corazón. Pero ese alguien que vos ponés, mañana no va a estar, se puede llegar a morir, te puede llegar a fallar, te puede traicionar, te puede lastimar. Y sé de muchos de los que nos estén mirando, capaz que alguna vez pasaron por situaciones similares, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros confiamos en Dios y ponemos nuestra confianza en Dios, nunca nos vamos a terminar apartando de Dios. Por eso Jeremías 17:5 dice, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Porque cuando el hombre te falla, vos te terminás apartando de Dios, porque en tu corazón no estaba Dios en primer lugar, sino que estaba esa persona que te lastimó, la cual lastimó tu confianza. Amén, sí, así es. Amén. ¿Tenemos saludo? No, pero para todo eso debemos de tener lo que decimos siempre, una relación con Dios. Una relación con Dios. Ahora, miren lo que les voy a decir, miren esto, y con esto vamos a ir cerrando. Miren qué importante que es esto. Cuando vos pones a una persona en primer lugar en tu corazón está acá arriba. Cuando vos pones una persona en primer lugar y Dios queda en tercer, cuarto, quinto lugar acá abajo, ¿verdad? Para Dios es difícil volver a bendecirte, volver a tomar el primer lugar. No, para Dios no es difícil, pero hay un proceso que se tiene que cumplir. ¿Por qué? Porque esta persona que estaba acá ocupando el primer lugar en tu corazón, que te lastimó, que te falló, ¿verdad? Cayó, ese lugar quedó ahí. Entonces Dios puede bendecirte, Dios puede cambiar todo, pero hay un proceso que se tiene que cumplir, porque en ese proceso Dios te va a enseñar muchas cosas, ¿verdad? Dios va a llegar a ocupar el primer lugar en tu vida, pero ¿qué pasa? Para Dios, estando en el primer lugar de tu vida, si Dios está acá en el primer lugar y vos estás acá, bendecirte de arriba hacia abajo es fácil, pero muy difícil, cuesta un poco más bendecir de abajo hacia arriba, cuesta. Entonces Dios trata de tomar de vuelta el primer lugar, pero mientras Dios llega al primer lugar en tu corazón, que lo puede hacer así automáticamente, pero si lo hiciera así, vos no aprendés nada. Nosotros no aprendemos nada. Entonces hay un proceso que tal vez nos va a doler, un proceso que no queríamos pasar, pero es necesario pasarlo para que nosotros aprendamos, para que no vuelvamos a cometer el mismo error de vuelta, ¿verdad? Incursionamos en el pecado de la idolatría también. Claro. Y ahí tenemos que arreglar cuentas con Dios, porque al tener a otra persona en primer lugar en nuestros corazones, como dice la pastora, estamos cometiendo el pecado de idolatría, porque estamos idolatrando a otra cosa que no es Dios, ¿verdad? Y ya sea, te vuelvo a repetir, podemos estar idolatrando un trabajo, a un jefe, a un compañero, a un esposo, a una esposa, podemos estar idolatrando a un hijo. Vaya a saber qué es lo que está ocupando el primer lugar en tu corazón. Entonces, el orden jerárquico en tu corazón tiene que ser este. En primer lugar, Dios y después familia. Yo he escuchado tristemente a pastores decir, y pastores de renombre, que el primer ministerio es la iglesia. Y yo no estoy para nada de acuerdo con eso. Yo no estoy para nada de acuerdo con eso. El primer ministerio que vos tenés es tu familia. La palabra de Dios nos dice que cómo puede alguno pretender gobernar la casa de Dios si no puede gobernar su propia casa. Entonces, si vos no podés atender tu familia, ¿cómo vas a gobernar la casa de Dios? Si tu familia es un desastre, ¿cómo vas a atender la casa de Dios? No sos buen referente.
no sos buen espejo para la iglesia. Entonces, vos tenés que atender, en primer lugar, Dios. Segundo lugar, familia. Tercer lugar, ministerio. Ahí sí, el ministerio. Pero en el segundo lugar está tu familia. Porque de lo que Dios te da a vos, que está en segundo lugar y él en primero, de lo que Dios te da a vos, vos lo das para la iglesia. Vos lo das para el ministerio que tenés que cumplir. ¿Se entiende esto? Entonces, Dios no cambia ministerio por familia. Yo he visto matrimonios separarse, triste, lo hemos visto. Familias perderse. Familias perderse. Yo he visto eso horrendo, porque han puesto el ministerio en primer lugar y no la familia. Han puesto el ministerio, en segundo lugar. Han puesto a Dios en primer lugar, pero en el segundo lugar han puesto el ministerio y la familia en tercer o cuarto lugar. Y están equivocados. Dios no cambia el ministerio por la familia ni la familia por el ministerio. Para Dios es más importante que vos tengas bien tu familia, atiendas bien a tu familia y después puedas cumplir con el ministerio. Amén. Porque no sería de buen testimonio tener una familia destrozada, ¿verdad? ¿De qué sirve que vos seas un ministro y tengas a tu familia bajo una tortura psicológica constante? Por ejemplo, que constantemente estés torturando psicológicamente a tus hijos y estés torturando psicológicamente a tu mujer, ¿de qué sirve? Y después vas a la iglesia y predicas un sermón como si nada hubiera pasado. Dios está viendo lo que estás haciendo con tu familia y eso a Dios no le agrada. Entonces, el primer ejemplo y el primer espejo es la familia. Vos tenés que gobernar bien tu casa, vos tenés que gobernar bien tu familia para después poder atender la casa de Dios, ¿verdad? Entonces, volvemos, nos fuimos por la rama. ¿Es bueno? El pastor Daniel Bacofi pone muy rica la comida de hoy, la recibo, amén. Amén, gloria a Dios, pastor. Es la familia el primer ministerio. Y espiritualmente, cuando cambiamos el orden de estar bajo Dios y ponemos a otra persona en primer lugar, lo que se mueve espiritualmente en esa persona es lo que va a estar sobre nuestra casa, sobre nuestra vida. Y es lo que vamos a terminar idolatrando. Exactamente, entonces tenemos que tener mucho cuidado. A veces pensamos, pero ¿por qué está pasando esto en mi casa? Y bueno, tenemos que examinarnos, ir a la palabra de Dios y ver qué es lo que está en primer lugar en nuestra vida. Si algo que Dios dijiste, o otra cosa. Algo que dijiste muy importante. Cuando nosotros no tenemos a Dios en primer lugar, un ejemplo, tenemos un esposo o una esposa en primer lugar, o un hijo, vamos al grupo familiar, una esposa, esposo o un hijo en primer lugar de nuestro corazón, ¿verdad? Y no es Dios quien ocupa el primer lugar, pero esa esposa o ese esposo o ese hijo están en rebeldía contra Dios, pero vos lo tenés en primer lugar en tu corazón, aunque vos congregás, aunque vos diezmás, aunque vos servís en la iglesia, aunque vos ofrendás y todo lo demás, tenés en primer lugar a ese esposo, a esa esposa o a ese hijo que están en rebeldía contra Dios. Y dijimos recién que todo aquello que ocupa el primer lugar es idolatría delante de Dios. Ahora bien, si ese esposo o esa esposa o ese hijo que están en rebeldía contra Dios los estás idolatrando, yo te voy a decir qué es lo que vos estás idolatrando. No estás idolatrando a ese hijo, no estás idolatrando al esposo ni a la esposa. Estás idolatrando lo que se mueve en ese esposo, lo que se mueve en esa esposa o lo que se mueve en ese hijo, que es un espíritu de rebeldía contra Dios, que te lleva al anarquismo también, ¿verdad? Que te lleva a ser un transgresor de la ley de Dios. Un transgresor es aquel que transgrede toda la ley de Dios, que pasa por encima de la ley de Dios. El transgresor es aquel que, por ejemplo, viene tu pastor o viene tu esposo o tu esposa y pone un cuadro acá en la pared, ¿no? Y te dice, voy a dejar este cuadro acá. Y después venís vos y decís, ¿quién puso este cuadro acá? Y te dicen, tu padre, tu madre o el pastor. Y vos decís, no, lo voy a sacar de acá porque no queda lindo ahí. No, pero mirá que dijeron que no lo muevas de ahí. No, pero lo que pasa es que la pared se ve más linda así. Eso es un transgresor. Vos decís, no, eso es un desobediente. Es un transgresor. Es el que pasa por encima de lo ya establecido, de la ley o del orden que se dejó establecido en ese lugar. La orden era que ese cuadro quedara ahí, pero vos decidiste sacarlo a pesar de lo que dijo la persona que lo puso. Eso es una persona transgresora. Amén. Y muchas veces terminamos
idolatrando ese espíritu de la persona que ocupa el primer lugar en nuestras vidas. Y recordad que esa persona, si la mueve un espíritu de rebeldía, la mueve cualquier otro espíritu, menos el Espíritu Santo, vos tarde o temprano vas a terminar siendo lastimado por ese mismo espíritu. ¿Amén? Y moverte en el mismo espíritu. Claro que sí. O sea, a tener mucho cuidado. Esta es la palabra que queríamos compartir con ustedes hoy. Esperamos que sea de bendición para la vida de ustedes. Y si vos crees que esta palabra ha sido de bendición para tu vida, me gustaría que la compartas en tus redes sociales. En un ratito la vamos a tener ya también en nuestro canal de YouTube, Pastor Leonardo Medero. Y podés compartirla, tomarla y compartirla con tus contactos. Recordá lo que siempre te decimos, hay contactos que nosotros no tenemos, pero que vos sí los tenés. Entonces, vos le podés compartir a ellos este mensaje si vos crees que este mensaje ha sido de bendición. Amén. También podés suscribirte a nuestro canal de YouTube, Pastor Leonardo Medero, o a nuestro canal WhatsApp, ¿verdad? Ministerio Cueva de Adular, y allí también te podés suscribir a nuestro canal. Amén. Amén. Qué tremendo toda esta palabra, ¿no? Amén. Bueno, dijera un pastor amigo de nosotros, no fue una palabra, fue una palabrota. Amén. Queremos decirte que bueno, que bendecimos tu vida en el nombre de Jesús y esperamos que esta palabra haya sido de bendición y que la puedas compartir, como decía el pastor, con otras personas que la estén necesitando. Qué lindo que es poder compartir la palabra y no lastimar al compartirla, sino que educarnos, ¿no? Claro. Que el Espíritu Santo nos ministre con poder. Esa es la verdadera palabra de Dios. Cuando somos tocados por la palabra de Dios, pero la palabra no nos lastima. Aunque nos estés hinchando de las orejas, no nos lastima, porque el Espíritu Santo no lastima a nadie. Y recordá lo que está diciendo la pastora, la palabra es una espada y la espada es un arma. Ustedes recuerden cuando vinieron a llevarse preso a Jesús para crucificarlo, Pedro sacó de entre su túnica una espada y le cortó la oreja a un soldado. Interpretemos la espada que tenía Pedro, que le cortó la oreja al soldado, interpretémoslo espiritualmente como que Pedro sacó una palabra, porque la palabra es espada, sacó una palabra que le cortó la oreja. O sea, con la palabra lastimó al que lo estaba escuchando. Lo que decía mi esposa recién. Y lo debe de haber maldecido en ese momento, claro, en esa tensión que se iban a llevar a Jesús. Por creer que defendía a Jesús. Claro, que Jesús no necesitaba que lo defendiera. En su naturaleza humana, Pedro creyó que estaba haciendo lo correcto. Y hay personas que no se mueven bajo la corriente del Espíritu Santo, sino que se mueven bajo el propio conocimiento teológico que tienen en su cabecita, pero no son movidos por el Espíritu de Dios, sino por su propio razonamiento y su propio conocimiento. Y muchas veces lo que hacen es lastimar a la persona a la cual le están compartiendo la palabra, porque la quieren convencer. Y el único que puede convencer a una persona con la palabra es el Espíritu Santo. Nuestra tarea es soltar la palabra y no convencer a nadie, porque el que te convence es el Señor. Así que ojo con lastimar a la gente con la palabra de Dios. Ojo con soltar una palabra que pueda terminar hiriendo a alguien. Siempre que vayas a compartir la palabra, orá, movete, compartí una palabra en oración, compartí una palabra que sea de bendición y no que sea una palabra que termina lastimando. En vez de ganar a un hermano para Cristo, capaz que lo terminaste lastimando o matando con la palabra y ese hermano se apartó y no quiere más nada con Dios. A tener mucho cuidado cómo predicamos, cómo soltamos el mensaje. ¿Amén? Amén. Vamos a orar y vamos a dar por terminada la palabra de hoy. Amén. Me gustaría que si estás atravesando por alguna enfermedad, si estás atravesando por algún momento de estrés, de ataque de pánico, de ansiedad o cualquier otro tipo de enfermedad que estés atravesando, pongas tu mano allí en la zona donde te está doliendo o donde te han diagnosticado esa enfermedad, y si es un problema de estrés o un problema de pánico, pongas tu mano en la mente y vamos a estar orando para que el Señor te haga libre de toda enfermedad. Amén. Y también por si estás apartado, si no estás congregando, para que el Señor te pueda
bendecir en esta noche, amén, y te puedas reconciliar con el Señor. Eso es bueno también, amén. Así que vamos a estar orando. Padre amado, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta palabra que es justa y necesaria para nuestras vidas, más en estos tiempos que estamos viviendo, Señor, donde tu palabra nos enseña que son tiempos peligrosos, que debemos de estar preparados. Padre, bendecimos a los hermanos que se han conectado y a aquellos que nos van a estar viendo en diferido a posterior de terminar esta transmisión. Señor, guarda sus vidas, bendícelos. Padre, oramos por la palabra y oramos por la vida de aquellos que las van a recibir. Si hay alguno apartado en esta hora, oh Dios mío, que ellos puedan reconciliarse contigo en este momento, oh Dios mío, y venir corriendo a tu presencia, pedirte perdón, Señor, y aceptarte una vez más como el único Señor y Salvador de sus vidas. Padre, guárdalos, bendícelos de las horas de pruebas que se vienen al mundo entero, Padre. Señor, que sea la palabra tuya, tu palabra sea la lumbrera a sus caminos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Y si hay alguien enfermo, ahora allí donde tienen sus manos, oh Dios mío, puestas, donde han colocado su mano en la zona del diagnóstico de la enfermedad, allí en su cabeza, oh Dios mío, por ataques de pánico, de estrés, de ansiedad, sea cual sea, oh Dios mío, de tumores, oh Dios mío, derrames cerebrales, ACV, oh Dios mío, sea cual sea, Padre, el diagnóstico, la enfermedad que estén atravesando, Padre, tu palabra dice que por tus llagas hemos sido ya sanados. No es que tú nos vas a sanar, sino que ya fuimos sanados por tus llagas. Señor, les bendecimos y declaramos sanidad en el nombre poderoso de Jesús sobre la vida de mis hermanos, Padre, para la gloria y honra de tu nombre, para que ellos puedan testificar de tu poder, para que ellos puedan testificar de tu amor, Padre. En el nombre poderoso de Jesús dejamos todo en tus manos, Señor. Amén y amén. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Saludito. Dios te bendiga y bueno, esperamos poder vernos el próximo miércoles 20:30. Amén. Por aquí, por el miércoles que viene nos estamos viendo. Dios te bendiga.